porque a pesar de las circunstancias que me puedan estar pasando, yo estoy motivado, como les digo a veces a mis hermanos y hermanas, al 100%, aunque físicamente, de alguna manera, puede ir mermando, como decía el apóstol Pablo, pero espiritualmente me siento todavía firme, y mientras el Señor me dé la voz y los pies para caminar, pues yo creo que aquí voy a estar, ¿verdad? Yo me sentía bien a media semana, porque mi hermano Osman me ha dicho, hermano Will, cuando usted se sienta bien, me avisa. Yo le avisé a media semana, pero la verdad que he tenido algunas pequeñas dificultades, pero aquí estoy y la voz todavía me da, y espero que servirle al Señor y que ustedes se sientan bien también al poder escucharme, ¿verdad? De alguna manera, lo que quiero que me disculpen a mí por el tiempo, porque sabemos que es un tiempo que no deberíamos de estarlo, porque lo bueno sería que el horario no sería a las 12, sino que a las 12:30. ¿Sabe? Que hay un poco de espacio, o hacer las escuelas de repente más cortas, ¿verdad? Para que haya espacio, porque sí, lo que tenemos que ser puntuales, disciplinados, somos nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Entonces solamente eso, y si me paso, pues me disculpan por esta vez. Bueno, dicen por ahí en el mundo, ¿no? Al buen entendedor, pocas palabras. Porque a veces nos regamos y venimos y creemos que tenemos que hacer tantas vueltas para darnos a entender, pero no hay necesidad de tanto palabrerío. El tema de esta oportunidad, mis hermanos, se titula meditación. Meditación. ¿Cuántos de nosotros hemos meditado en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros, analicemos, a ver cuántos de nosotros hemos meditado en nuestra vida? Muchas veces dijo alguien ahí, esos que lo han hecho muchas veces, están llegando a la perfección, o son perfectos. Porque la gente que medita, va haciendo los cambios en su vida. Si no medita, las cosas siguen igual. Ayer creo que fue, vi una notificación que mi hija Yulisa subió ahí al estado, que casi no los miro, los estados, no se pasa apercibido en eso. Y dice, no des tantas explicaciones, la gente siempre piensa lo que quiere. Mire qué tremendo. No hay que dar tantas explicaciones porque la gente siempre piensa lo que quiere. Y a veces parece que es así, porque el Señor tanto que anduvo con sus hijos en el desierto y tantos profetas que envió, vino el Señor Jesucristo y ellos hicieron lo que ellos querían. Pero en los tiempos que estamos viviendo, mis hermanos, que hemos visto todo el panorama, las cosas buenas y malas que le pasaron a los hijos de Dios, pues nosotros tenemos que ser cautelosos y ser analíticos y meditar cada día en el camino que nosotros llevamos, para ver si hay que de repente hacer algunos cambios en nuestra vida. Aunque aquí no hay cualquier gente, aquí es la iglesia de Dios, los hijos de Dios, pero siempre hay libertad de decisión, ¿verdad? No todos, de alguna manera, podemos estar al 100. Porque cuando empezamos al 30, llegamos al 60, pero hemos llegado un momento al 100. Porque el Señor invirtió mucho. Invirtió la sangre de su amado Hijo. Es un gran precio. Y hay que valorarlo. Algunos no lo valoraron en el pasado, pero el grupito que está aquí, que es pequeño, debemos de hacerlo. De lo contrario, nos va a pasar igual a ellos. De repente nosotros llevamos prisa, mis hermanos, en esta vida. Esta vida ajetreada de alguna manera, que de repente no les gusta a las personas 24 horas, ¿verdad? Y quisieran que los días fueran de 30 o de 48 horas. El trabajo, la familia, los placeres, el descanso, no ajuste el tiempo. Y en el caso mío, mis hermanos, yo
pues pensé desde mucho tiempo atrás que ya estaba completo y que solo me faltaban las alas, por decir algo. Y ni había comenzado, mis hermanos. Y viene Dios y me dice, amigo, el paso, discúlpenme, aminora el paso, me dice. Necesito que medites sobre tu vida. Eso hizo el Señor con mi cáncer, hermano. Porque yo iba ajetreado, ¿no? Con mis rompecabezas. Pero no había analizado mi vida si estaba haciendo bien las cosas delante de Dios. Y eso es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros. Nosotros somos mejores que los que están afuera de aquí del templo. Hay mucha diferencia entre nosotros y ellos. Debe de haberla. Para que nosotros seamos los candidatos idóneos de estar en el milenio con Cristo, debe haber una gran diferencia. Pero si tenemos cosas que nos hacen parecidos a ellos, entonces quiere decir que algo está fallando en nosotros. Entonces por eso meditemos. ¿Y qué es la meditación? Dice ahí, pensamiento o consideración de algo con atención y detenimiento para estudiarlo y comprenderlo bien. Detenemos nosotros, hermano, un tiempo en nuestra vida y decir si lo que estamos haciendo está correcto. Y si es bueno experimentarlo, e irnos adaptando en el proceso. Ahí se debe haber un proceso. Pero hay personas aquí, mis hermanos, que de repente tenemos 15, 20, 30, hasta 40 años y seguimos el proceso. ¿Eso será natural? Debemos de estar listos, hermano. Listos para la venida del Señor. No es que el proceso, mi hermano. Y ahí eran más de 30 años en el proceso. Es algo sobrenatural eso. Hay un escrito ahí, hermano, que decía, lo voy a leer. Nuestra mente, dice, es tan universal como salvaje. Rara vez elegimos en qué pensamos, cómo nos sentimos o atendemos. Un manojo de malos hábitos nos controla con demasiada frecuencia. Sus caprichosos disparates dictan cómo vivimos, o al menos eso es lo que ocurre hasta que empezamos a meditar. La gente sigue su ruta y no medita, ¿verdad? No sabe, de repente ni medita si hay un creador. Y entonces la mente lo activa y hace todos los días lo mismo. Los días se muere y, bueno, pone una cruz ahí, ¿verdad? Que Dios lo levante el día. Pero, bueno, esa es la mente finita que algunos tienen. Pero tiene que haber unos cambios en nosotros. Y preguntarnos, ¿por qué lo hago de esta manera? ¿Por qué creo en lo que creo? ¿Por qué no cumplo algunos compromisos? ¿Por qué soy más materialista que espiritual? ¿Quién dirige mi mente? ¿O soy yo? Pero siempre alguien lo dirige, de fuera. ¿O es el Espíritu Santo? Porque cuando es el Espíritu Santo, nosotros tenemos que ir meditando y haciendo los cambios pertinentes para llegar a la perfección. Porque alguien dice, nadie es perfecto y nadie va a llegar a la perfección, solo el milenio. Es mentira. Dice el Señor, sed perfectos como mi Padre que está en los cielos, es perfecto. Y la palabra no la podemos cambiar. Por eso dice la palabra de nuestro Dios, el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu. Y aunque medite, siempre estará a un nivel inferior, manipulado por la mente carnal. La gente del mundo puede meditar y meditar, pero no va a superarse, porque no tiene el Espíritu de Dios que tenemos nosotros, que es la mente de Dios. Porque le falta el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y eso solo se obtiene después del bautismo, cuando se hace de corazón, para que haga los cambios en nuestra vida. Ya no queremos de alguna manera ser como las plantitas, ¿no?
dice que crecen, se reproducen y dice, y mueren y ya, terminó, no. Y nosotros no, nosotros tenemos una esperanza. Y es la diferencia. Romanos 12:2. Mis hermanos por ahí creo que tienen el Romanos 12:2 que nos dice el apóstol Pablo. Este es un consejo del apóstol Pablo para nosotros. Va a ser rápido, hermano, no nos vaya a quitar tanto tiempo, ¿verdad? Porque yo considero esa parte. Dice el versículo 2 de Romanos 12, no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tiene que haber cambios en nosotros. De lo contrario, no es solo meterse al agua, bautizarse y la vida sigue igual, como dice el cantante aquel. Reformaos. Tiene que haber cambios, una reforma en nuestra vida, en nuestra mente. Cambiar los muebles. Renovación. ¿Para qué? Para que podamos experimentar. De lo contrario, no vamos a experimentar la voluntad de Dios. No lo vamos a hacer nunca. Si nosotros no renovamos nuestra mente, si no reformamos nuestro estilo de vida. Eso lo dice el apóstol Pablo. Es palabra de Dios. No hay otra manera, mis hermanos, solo meditando, renovándonos para lograr los beneficios y objetivos reales. Porque son los objetivos reales, mis hermanos. Los objetivos de esta vida, de este siglo, eso es vanidad, como bien predicaba mi hermano Norvin. Las tierritas dice que se quedan ahí. Hay que aprovecharlas entonces ahorita, mientras estamos con vida, ¿no? ¿Verdad? Sí. Porque para eso nos las da Dios, pues. Para aprovecharlas, pero no vamos a la tierra ahí inculta y que se quede así. No. Bueno, entonces, el objetivo real, hermano, es llegar a conocer a Dios. Qué tremendo, ¿no? Qué grandioso llegar a conocer a Dios. Es lo más grande que puede aspirar el ser humano. Y la gente no se da cuenta. La gente se conforma con ir a conocer a Donald Trump. Qué mente tan pequeña. Debemos de preguntarnos, hermanos, ¿por qué no obedecemos la palabra de Dios? ¿Por qué no obedecemos la palabra de Dios? Esto en general, yo sé que la mayoría obedecemos la palabra de Dios, pero lo decimos así. ¿Por qué no servimos a su obra como Él se lo merece? Tenemos que servir a la obra del Señor. Él se merece que le sirvamos porque dio a su amado Hijo para que nosotros actuemos. Tiene que haber un área ahí, aunque sea el hermano que no puede por X o Y, es ser como las ancianas, en oración, un apoyo. Pero ¿por qué otros sí lo hicieron y lo hacen y por qué yo no lo hago? Hay que preguntarnos. Entonces tenemos que meditar para hacer los cambios. Por ejemplo, el rey David, que cometió los grandes errores que cometió, pero reflexionó, el Señor le perdonó y aún va a estar gobernando en el milenio al pueblo de Israel como rey. Eso lo sabemos. Pero él un momento se arrepintió, pero nosotros también tenemos que arrepentirnos si no hacemos las cosas correctamente. La oportunidad es hoy. El tiempo de vida que tenemos hay que aprovecharlo al máximo. De ahí muertos no sirve de nada. Vamos a seguir en el Salmo 119, 97. Salmo 119, 97. Eso nos decía el rey David. A ver si nosotros podemos también ser igual a él. Dice, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Todo el día. No había un espacio que no meditara David
en la palabra de Dios. Cada vez que actuaba, no le iba a preguntar al ministro, al pastor, ¿puedo hacer esto? No, porque él ya, en su Santo Espíritu que Dios le había dado, y meditaba en la palabra, él ya tenía la respuesta. Nosotros no necesitamos de la Biblia ya en un momento dado. La Biblia somos nosotros. ¿O sí? Si nos quitaran la Biblia, viniera un tiempo y nos quitan la Biblia, quedamos sin nada. Todo lo tenemos acá, grabado en nuestro corazón. Sabemos cómo vamos a actuar en determinado momento, porque dice, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Es precioso, ¿no? Es algo maravilloso estar meditando siempre en la palabra de Dios y saber que estamos haciendo bien las cosas, o si hay alguna deficiencia, pues corregirlo. Y no puede ser después de nuestros fracasos. En el caso mío, podría decir, bueno, es un fracaso mi problema. Yo digo que no, pero para algunos dice sí. ¿Quién le gustaría estar en mi condición? A nadie. Entonces no esperemos llegar a esta condición para que Dios nos toque y nos diga, no estás haciendo bien las cosas. Hay que hacer los cambios antes. Hay que ser muy inteligente. David aprendió la lección, pero después de tanto fracaso. Sufrieron hasta los hijos de David. Y nosotros no esperemos eso. No esperemos eso. Porque hay algunos que nuestro Dios nos toca y nos dice, levántate. Y hay otros que Dios no los toma en cuenta. Y siguen su vida normal, como que no pasará nada. Pero es mejor que Dios nos tome en cuenta, como decía el rey David, mejor caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres. Entonces, al acostarnos, al despertarnos, por la mañana, por la tarde, a toda hora, debe de ser la palabra de Dios nuestra meditación. La eternidad, mis hermanos, que nosotros estamos logrando ya, la vida eterna, ¿va a ser material o espiritual? Espiritual. Entonces quiere decir que tenemos nosotros que aquí ser espirituales. Porque si aquí estamos abonando a la materia, entonces no somos compatibles con lo que viene. Como decía nuestro apóstol Moisés Torres, hay que ser compatibles a lo que viene, al milenio. Pero para eso tenemos que ser espirituales, porque ya vamos a ser espíritus, no carne. Entonces todo eso tenemos que meditar si estamos haciendo bien las cosas. ¿Nos gustan las cosas espirituales o más las cosas carnales y materiales? Entonces ahí es nuestro. Nosotros sabemos qué es lo que queremos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos atrae. Bueno, continuamos. Salmo 19, 14. Decía el rey David, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Jehová, roca mía, mi redentor. Eso leímos, ¿verdad? Sí. Dice que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de ¿qué? De mi corazón. O sea que tiene que ser algo de dentro, no algo superficial, para que tenga el efecto y el valor que corresponde a ese Dios tan grande que nosotros tenemos. Él es mi roca y Él debe de ser nuestra roca de nosotros. ¿Dónde estamos parados? ¿Estamos parados en esa roca o estamos parados en arena movediza que cuando el Señor venga nos vamos a hundir? Eso depende de cada uno de nosotros, ¿ok? Hay gente muy inteligente, porque el Señor puede venir en cualquier momento. Puede venir hoy mismo, mañana. Puede venir en el día o a la medianoche. Ay, estoy preparado yo. Ay, ¿cuántos años tengo de estar en la iglesia? Meditemos sobre eso, mis hermanos. El corazón, mis hermanos, es el motor que nos impulsa a ser como somos. Por eso dice por ahí, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. De la boca sale lo que somos, ¿verdad? Entonces tenemos que con el corazón meditar, con el corazón
Y como decía mi hermano Osman en la mañana, yo no le voy a echar culpa a nadie por las deficiencias que yo tenga, sino más bien darle gracias a mis hermanos por lo que hacen, por el ejemplo y hacer los cambios en mi vida. Porque dice la palabra de Dios, si no meditamos va a pasar lo que pasó con mucha gente. Dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final es camino de muerte. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros que estamos aquí. No es la gente del mundo. La gente del mundo sí, que van a una iglesia, que van a otra, y siguen siendo los mismos. Y no guardan los mandamientos, comen cualquier comida, no reciben el Espíritu Santo de Dios. Pero nosotros, mis hermanos, nos va a pasar lo mismo. Y vamos a pensar que así como estamos, Dios nos va a levantar, porque Dios dice que es misericordioso. ¿Qué más misericordia que haber dado a su Hijo y que haya muerto por cada uno de nosotros? Eso es lo máximo. En el corazón residen nuestros sentimientos, la esperanza, que se deben modificar por la meditación de la palabra de Dios. Nuestros sentimientos han cambiado. Creo que han cambiado. Lo que me apasionaba a mí, pues, de alguna manera, y todavía miro algunas cosillas por ahí, pero no apasionadamente, es algunos partidos de fútbol. Y aparecía de repente en la pantalla y lo miro, ¿verdad? Pero no me apasiona. ¿Cómo me apasiona las cosas de Dios? Eso sí me apasiona. Me apasiona porque si Dios me está utilizando y puedo servirle al Señor y que algunos almas de mi familia y fuera de mi familia cambian, eso es magnífico. Dice la palabra de Dios, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero si no somos fieles acá, no podemos pretender estar en el milenio siendo reyes y sacerdotes. Sería incongruente pensar en eso. Que alguien lo vaya a echar a jugar en un partido del Barcelona o el Real Madrid y no puede jugar ni un equipo que de la Liga Nacional. ¿Me entiende? Así quedaríamos nosotros. Sería falta de entendimiento y de inteligencia. Para llegar a la perfección, mis hermanos, solamente así se puede lograr meditando en nuestro camino. Meditar, escuchar a Dios y hacer los cambios necesarios. Por ejemplo, pregunta, ¿hago acepción de personas? ¿Sí o no? Si hago acepción de personas, tengo que cambiar. ¿Hay acepción de personas en la familia? ¿Hay acepción de personas en la iglesia? Mire qué pregunta, ¿no? ¿Me la hago yo? ¿Se la hace usted? Es grave. En la familia, que nos queremos mucho, dice el hermano Osman, la familia en la carne. ¿Habrá acepción de personas en la familia en la carne? ¿Habrá acepción de personas en la iglesia que estamos lavados con la sangre de Cristo? ¿Me entienden? Analicémoslo y meditémoslo, porque si estamos haciendo las cosas así, estamos mal. Por ejemplo, ¿qué nos impide a nosotros estar todos los sábados en la iglesia? Si algo impide, entonces que algo está fallando. Hay que meditar sobre eso, ¿verdad? De repente hay algunos inconvenientes que son normales. Soy arrogante y nadie me lo dice. Puede ser que seamos arrogantes algunos de nosotros, pero como no me lo dicen, pero como yo no me analizo ni medito, entonces yo sigo igual. Algo, palabras fuertes, ¿no? Pero son necesarias porque hablaron hoy de humildad. Y el que no es humilde es arrogante. Y nos creemos, como decía ayer la mamá de Tarzán. Así decían antes. Por ejemplo, yo algo que descubrí, mis hermanos, ahorita en esta enfermedad, es que he sido muy intolerante. Intolerante con los demás, pero conmigo mismo sí me toleraba todas mis cosas. Pero he sido bien intolerante. Y a veces nos enojábamos aquí, porque que los hermanos no cambian, que aquí, que allá, que no sé qué, y esto y lo otro. Y yo le he pedido al Señor y he reconocido.
He sido intolerante en mi casa y aún en la iglesia. Pero ya eso, Dios está trabajando conmigo para que haya esos cambios. Porque el fruto del Espíritu dice que debemos ser tolerantes. Tenemos que lograrlo. Otro va que de repente es algo grave también y no parece como somos con los jefes. Con los jefes. ¿Somos aduladores con los jefes? ¿Para qué somos aduladores? En otras partes dicen sobalevas. ¿Somos sobalevas con los jefes? ¿Para qué? Para recibir un favor. Para recibir un favor y a todos le decimos que sí. Sí, sí, jefe, sí, jefe, sí, jefe, para que no se ponga mal. Eso es malo. Eso es malo. Tanto con los jefes del mundo como aquí en la iglesia de Dios. Que tenemos que ser rectos y completos. Si nuestro jefe se equivoca, decirle jefe, por decir algo digo jefe, ¿no? Porque estaba hablando de los jefes. Se equivoca, hay que decirle, esto no está bien. Pero no todo decirle que sí, que está bien, porque al final entonces ¿para qué estamos nosotros? ¿Para ayudar a los jefes o para hacer lo que se pierdan? Entonces hay que tener ese cuidado. Hay que tener ese cuidado. Porque es bueno quedo bien con mi jefe y le digo a todo que sí. No, va a quedar mal. Tanto con el jefe, en este caso aquí en la iglesia, como con Dios. Nosotros tenemos que hacer el balance en algunos casos y cosas. No a todo tenemos que decirle que sí. Y ayudar a nuestros jefes. Una vez me acuerdo que el hermano Moy iba a hacer una decisión. Y entonces yo le digo, hermano Moy, no sería bueno. Sí, hermano Will, tenés razón. Mire qué tremendo hay. Yo me sentí digo yo, porque el hermano Moy me tomó la palabra, ¿verdad? Entonces, claro, nuestro jefe tiene que tener esa humildad máxima en la iglesia de Dios. Y yo sé que la tienen, pero nosotros también tenemos que decir siempre la verdad. Otra cosa, de repente estaba muy largo el tema, ¿no? Ser impuntuales. Ser impuntuales es ser disciplinados. Los primeros que tenemos que ser es la iglesia de Dios, mi hermano. No puede hacer de que se ponga un horario, no solo aquí, no estoy hablando solo de aquí, y que nosotros hagamos esperar a la gente 15 o 20 minutos para estar listos para determinado compromiso. No puede hacer. Yo creo que por lo menos tenemos que estar 5 minutos antes en cada compromiso. Entonces somos hijos de Dios. ¿Me entiende? Pero por eso yo en esto del horario, yo estoy en contra. O se pone a las 12 que termina, o a las 12:30. ¿Verdad? Que ahorita parece que va a ser más de las 12:30, pero ya vamos a ir terminando. Santiago 2, 8 al 10 y el versículo 12 de Santiago. Ya vamos a terminar. Dice la palabra de Dios, mis hermanos. ¿Ya me lo tiene ahí? Sí, dice, si en verdad cumplís vosotros la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Mas si hacéis excepción de personas, cometéis pecado. Y sois reconvenidos de la ley como transgresores. Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofende en un punto, es hecho culpable de todo. Así hablad, dice, y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Esa ley magnífica, vamos a ser juzgados, mis hermanos. No los hermanos nos van a juzgar, pero la ley sí, es tremenda, la palabra de Dios, mis hermanos, y por eso yo siempre repito, les digo, esa ley es tan buena, tan magnífica, tan limpia, que nos va a dar a cada quien lo que nos toca. Aquí nadie se va a pasar ahí por bajo, a escondidas. Entonces tenemos que hacer cambios en nuestra vida, porque vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Y conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libres. O sea, en otras palabras, experimentar la verdad
De lo contrario, seguiremos siendo esclavos de la carne, del mundo y sus pasiones, con una mente finita, heredada por nuestros padres y por la sociedad y por el medio ambiente. Bueno, hermanos, eso era de alguna manera, se alargó un poquito, ¿verdad? Pero sí hay que meditar, mis hermanos, nuestros caminos. ¿Voy bien? ¿Voy medio bien? El hermano decía, el hermano, o está bien o está mal, decía el hermano. No hay medio bueno ni medio malo. Entonces, hermanos, hay que ponernos las pilas, como dicen por ahí. Tenemos tiempo todavía. Que Dios los bendiga y paz a vosotros.